4 horas perdiendo su día de trabajo, perdiendo recursos económicos. También hace 6 meses aperturamos la oficina en la ciudad de Cañar, en donde son recibidos nuestros hermanos del Cantón Cañar, que es el cantón más grande geográficamente de toda la provincia. Recibimos a nuestros hermanos de Viviana, de Tambo, de Suscal, que también reciben atención preferente los días miércoles de manera personalizada por parte del prefecto y de lunes a viernes por parte del equipo técnico calificado que les brinda la atención de manera preferente y sin celeridad. Esa se llama la desconcentración, esa es la descentralización que tanto predican los políticos del mundo. Nosotros lo ponemos en la práctica, pero más, sobre todo, la atención personal que requieren nuestros amigos del campo, que vienen dejando sus actividades económicas para que sean recibidos por el prefecto provincial y el grupo de profesionales. Ese es uno de nuestros aciertos, acercar la prestación de nuestros servicios públicos, de nuestros servicios a los ciudadanos y no esperar que los ciudadanos se trasladen a las oficinas de las zonas. Tenemos ya un plan de ordenamiento territorial y de desarrollo y ordenamiento territorial aprobado por la Cámara Provincial de manera unánime, que es la línea de acción para los futuros 15 años en la prefectura provincial, porque tiene que haber una planificación ordenada, una estructura orgánica que se acople al momento histórico que vive la provincia de Cañar. Vamos a entrar ya en el ámbito de nuestras competencias. La Constitución Política de la República nos brinda nuevas competencias, nuevas responsabilidades y nuevas obligaciones, pero que hemos asumido con mucha responsabilidad y sobre todo con gran gusto, con gran satisfacción, porque nos gusta trabajar en el mantenimiento vial. Quiero contarles, queridos amigos,